órganos, digamos, secundarios, ¿no? Sexuales secundarios o externos, ¿no? Estos órganos sexuales, o sea, órganos genitales, están organizados pues en órganos genitales internos y externos. En la mujer, o sea, en los reproductores femeninos, ¿no? Los órganos genitales internos son pues los ovarios, la trompa uterina, etcétera, el útero y la vagina. Y los órganos genitales externos sería pues el monte de Venus, ¿no? Los labios mayores, los labios menores, el clítoris, etcétera. Las glándulas mamarias, además las glándulas mamarias también participan pues como dentro de este grupo de los órganos reproductores, digamos, externos. Son los ovarios, ¿no? Vamos a tratar en lo posible, ¿no? De explicar solamente aquellos digamos, temas que tengan que ver, ¿no? Con nuestro objetivo central, el reconocimiento de imágenes, digamos, microscópicas, ¿no? Las partes, digamos, anatómicas, no generales, ¿no? Las partes así, esto van a corresponder pues a otro curso y sería irrelevante, puesto a que vamos a ir perdiendo tiempo, porque es un poquito largo, ¿no? En todo caso, nos vamos a dedicar mucho más, ¿no? A los cortes histológicos, que son objetivos, digamos, de nuestro curso. Los ovarios, estos de acá, aquí tenemos el ovario, ¿no? Son órganos sólidos, ¿no? El ovario está pues fijado, ¿no? En la superficie posterior, digamos, junto al ligamento ancho, a través, este es el ligamento ancho, este es el ovario, y está fijado en ella a través de un tejido, digamos, conectivo, vascularizado, llamado mesoovario. Esto de aquí es el mesovario que se encuentra pues adherido o insertado en el ovario en un lugar conocido como hilio ovárico. En los cortes se observa claramente, ¿no? Que el ovario pues está envuelta por un tejido, digamos, epitelial, es un epitelio, ¿no? De origen mesodérmico, ¿no? Y que tiene las características de ser una capa o una hilera de células cúbicas, ¿no? Denominado el mesotelio, digamos, peritoneal, que forma parte, digamos, de las membranas del peritoneo, pero que está envolviendo también al ovario, ¿no? El mesotelio, o simplemente le llamaremos epitelio ovárico, un epitelio cúbico simple, ¿no? Que tiene el aspecto, no así claramente acá, esto de ser un epitelio cúbico, ampliamente denominado como, antiguamente, se denominaba también como epitelio germinativo, puesto a que pensaban, ¿no? Que de este epitelio se originaban todas las, digamos, las células sexuales, ¿no? Cosa que hoy está totalmente descartado, ¿no? Y que el epitelio ovárico, ¿no? Ya no es pues más un epitelio germinativo, sino una membrana epitelial que envuelve al ovario. Además podemos observar que existe, digamos, una zona bastante con elementos celulares y con estructuras foliculares, ¿no? ¿no? De diferentes tamaños en el adulto, pero en una niña no todas son del mismo tamaño y que son estructuras foliculares, y que en esta zona, ¿no? Se denomina, o donde se encuentran ubicados, se denomina la corteza, digamos, del ovario, y en la parte central está pues la médula, ¿no? La médula, ¿no? Que donde se encuentran pues los vasos, los nervios, ¿no? Algunos vasos, los nervios, etcétera, y un tejido conectivo laxo. Acá. Está compuesta la médula, ¿no? Estaría compuesta por un tejido, digamos, conectivo, laxo, ¿no? Que contiene numerosos vasos sanguíneos, acá están, numerosos vasos sanguíneos, y que son pues también de calibre mayor, son grandes y tortuosas,
¿no? También hay vasos linfáticos, hay nervios, ¿no? Debido a que está relacionado, es una zona relacionada con el ilio, por donde ingresan, digamos, estas estructuras vasculares. La corteza, ¿no? Las células es un tejido, está constituido por un tejido de células, digamos, fusiformes, abusadas, ¿no? Con un núcleo alargado y se asemejan a pequeñas células musculares lisas. Debajo, digamos, de este epitelio ovárico, ¿no? El conectivo es mucho más, ¿no? Mucho más fibroso, ¿no? ¿Ya? Mucho más fibroso. Forma, digamos, una cápsula muy delgada, denominada albuginia, túnica albuginia, ¿no? La túnica albuginia que está por debajo de este epitelio, la túnica albuginia. Los folículos ováricos, ¿no? Están constituidas, digamos, por una célula central grande llamada ovocito o ovocito, que es la célula sexual, ¿no? Y que está envuelta a su vez por una capa de epitelio, ¿no? Circundante, o sea que la rodea, la capa de epitelio. Eh, eh, Al nacer, digamos, la niña, ¿no? En una recién nacida, estos epitelios ováricos es bastante numeroso, más o menos son 400.000 óvulos, ¿no? Y solo 400 huevos son los que van a ovular durante toda la vida, digamos, reproductiva de la mujer, ¿no? Y los otros degeneran gradualmente y están pues ubicadas en gran número en la corteza del ovario, como dijimos anteriormente, y por debajo de esa túnica albuginia. El folículo primordial, ¿no? Se compone, ¿no? De un ovocito central, ¿no? Y una capa circundante de células aplanadas, ¿no? Células aplanadas, que son las denominadas células foliculares. Entonces, ¿no? En el recién nacido, lo que primero existen son los folículos primordiales, ¿no? Son los folículos primordiales, que tienen las características que acabo de mencionar. Un folículo primordial, ¿no es cierto? Una célula central, el ovocito, con un núcleo bastante voluminoso, grande, y con elementos celulares epiteliales, ¿no? Células aplanadas, ¿no? Que envuelven, pues, al ovocito, que son las células foliculares. Ese es el componente estructural de un folículo primordial. Ahora, en una célula, el ovocito, ¿no? Es una célula bastante grande, redonda, más o menos, mide pues unos 35 micrómetros aproximadamente, con un núcleo generalmente grande que representan a los 15 micrómetros aproximadamente, ¿ya? De cromatina, digamos, fina, ¿no? Con gránulos, o sea, cromatina laxa, ¿no? Con grumos periféricos que están pues localizados en posición excéntrica y que contiene además, ¿no? Además un nucleolo prominente, ¿no? El nucleolo prominente. Esto de acá es el núcleo, ¿no? Voluminoso, ovoideo también, y tiene un nucleolo prominente bien teñido. Todo esto es el citoplasma, ¿no? De el ovocito, ¿no? Este citoplasma es pues tintorialmente es pues eosinófilo, es decir, de un color rosado, ¿no? Al microscopio electrónico se pueden observar que contiene pocos retículos endoplásmicos rugosos, abundantes ribosomas libres, ¿no? Y un aparato de Golgi que está yuxta, o sea, que está adyacente, digamos, al núcleo, yuxta nuclear, ¿no? Y además aparecen abundantes mitocondrias, ¿no? Y gotas de lípido, ¿no? Relacionados con el aparato de Golgi, ¿ya? Esos son los componentes
estructurales. Vistos al microscopio de luz, simplemente vamos a ver, ¿no?, un citoplasma claro, ¿no?, un núcleo bastante voluminoso con un nucleolo prominente. En el citoplasma veremos una sombra, ¿no?, adyacente más o menos grumosa, adyacente, digamos, al núcleo, ¿no?, que se denomina, tiene un nombrecito también, y que se denomina cuerpo vitelino, ¿no es cierto?, o cuerpo de Balbiani, visto al microscopio. ¿En qué consiste ese cuerpo de Balbiani o cuerpo vitelino? ¿No?, está representado por el complejo de Golgi, ¿no?, las mitocondrias, o sea, complejo de Golgi, esta de acá, ¿no?, el complejo, las mitocondrias que están distribuidas, ¿no?, y gotas de lípido, y junto con el centrosoma, ¿no?, de este ovocito, ¿no? Todo eso en su conjunto se denomina cuerpo vitelino o cuerpo de Balbiani, ¿no? Posteriormente, por la dispersión de su ultraestructura, en la medida que va creciendo y madurando el ovocito, este cuerpo vitelino va a empezar, digamos, a dispersarse, a desaparecer. Ya. Estas son imágenes microscópicas que ustedes observarán en la práctica, ¿no? Y vamos a ver ahí, a mayores aumentos, veremos al epitelio ovárico, un epitelio cúbico, ¿no?, de células cúbicas. Vamos a ver a la túnica albugínea, que es un tejido conectivo denso de células fusiformes, ¿no? Y luego veremos diferentes tamaños, ¿no?, de estructuras foliculares, de diferentes formas, ¿no?, de diferentes tamaños, ¿ya? Y todo lo vamos a diferenciar, ¿no?, de acuerdo a las características, digamos, histológicas, ¿no?, de sus células foliculares, ¿no? Y gran parte por debajo de esta túnica albugínea, no todas estas estructuras foliculares pequeñitas son los folículos primordiales, ¿no? Acá hay otros folículos primordiales, ¿no?, que están vistos hacia el microscopio. Vamos a observarlo a mayor aumento, ¿no? Vamos a ver que está revestida por células foliculares, ¿no?, de forma aplanada, son células aplanadas, ¿ya? Está el ovocito 1, ¿sí? Todos son son folículos primordiales. A medida ahora que el folículo empieza, digamos, a crecer y ocurrir cambios, digamos, en tres niveles, digamos, de su estructura, ¿no?, vamos a ir viendo ahora a los folículos primarios. ¿En qué consiste este folículo primario? ¿No? Hay cambios en los tres niveles. Primero en el ovocito. Vamos a ver en el ovocito. Uno, que su tamaño es mayor, es mucho más grande, más o menos va a alcanzar hasta de 50 hasta 80 micras, es bastante grande. Hay mayor cantidad de complejos de Golgi, ¿no?, es abundante, y también igual ribosomas libres, ¿no? ¿No? Después vamos a observar microvellosidades, ¿no?, son filamentosos que están alrededor de este ovocito, ¿no?, y que tiene la característica, o sea, está tincionado, ¿no?, de un color rosado, ¿no? Rosado, está por su contenido, digamos, por glucoproteínas, ¿no? Su contenido son glucoproteínas, que tiñe de rosado, que es la denominada zona pelúcida. Esta es la zona pelúcida, ¿no? Y se tiñe intensamente, pues no se ve bastante, digamos, rosado, ¿no? Y que es una de las características, ¿no?, para poder diferenciar a los folículos primarios. Esta zona pelúcida se cree que está elaborada no tanto por el ovocito como por las células foliculares.
¿no? Hay una cooperación en la elaboración, ¿no?, de esta zona, ¿no? Esta es una vista, digamos, al microscopio óptico, pero en las imágenes electrónicas, que son estas de acá, fíjense, esta es la superficie periférica del ovocito, ¿no? Por aquí está el citoplasma, y vamos a ver estas estructuras filamentosas que se aprecian, ¿no? Ya como microvellosidades alrededor de la superficie, digamos, del ovocito, externa del ovocito, ¿no? Vistas a la microscopía electrónica. Pero luego esto de acá se traduce, ¿no?, en esta imagen o en esta banda de un color bastante rosado en la microscopía óptica, que es la zona pelúcida. Bien, a medida que el folículo empieza a crecer, fíjense, esto es el primordial, células planas, ¿no?, el ovocito. Luego acá vienen los folículos primarios, ¿no? A nivel del epitelio, ¿no? El folículo primario ya no son células planas, sino cúbicas, una hilera de células cúbicas, ¿no? Aparece acá la zona pelúcida. Eso es lo que vamos a identificar, o sea, vamos a identificar y reconocer a un folículo primario sus elementos estructurales. Y vamos a ver también que existe una ligera, digamos, proliferación de células fusiformes alrededor de este folículo, ¿no? Entonces, a nivel del epitelio folicular, a ver, ¿cuáles son los cambios? La capa única, ¿no? Digamos, de células planas foliculares se modifica a cúbica y luego por divisiones mitóticas, ¿no?, van a producirse una estratificación, ¿no?, de células. A esas ya se denominan células de la granulosa, ¿no?, y que están pues todas sostenidas en una membrana basal. Bien, entonces, pero esta de acá ya es un folículo en crecimiento, ¿no? Aquí estamos en un folículo, digamos, primario. Ahora, en el tejido conectivo, ¿no?, en este folículo primario, estamos viendo cómo el tejido conectivo, ¿no?, que rodea, digamos, al folículo, se condensa, ¿ya?, y se forma una capa, ¿no?, bastante, digamos, compacta, ¿no?, denominada teca folicular. Es un tejido conectivo denso que se compacta alrededor, ¿no?, de este ovocito, de este folículo, digamos, de este folículo en crecimiento, ¿ya?, y que se denomina pues teca folicular, que está envolviendo a manera, digamos, de una cápsula. Aquí vamos a ver imágenes microscópicas, van a ser relacionadas así en la práctica. Aquí estamos viendo, ¿dónde está? Acá, por ejemplo. Este de aquí es el folículo primario, rodeada por una capa de células cúbicas. Estas de acá ya son folículos, digamos, en crecimiento, ¿no?, que son ya varias capas de células, ¿no? De 2 a más capas de células son folículos en crecimiento, ¿no? Y estamos viendo cómo tenemos aquel ovocito, ¿no? Va posicionándose en un lugar excéntrico, y aquí está central, etcétera. Y hay una condensación, ¿no?, del tejido conectivo alrededor de estos folículos en crecimiento que constituyen pues a la teca folicular. Ahora acá. Folículos en crecimiento, seguimos con esto. Los folículos, digamos, alcanzan más o menos un tamaño ya más o menos de 2 milímetros de diámetro, ¿ya?, con, dice, de 6 a 12 capas, digamos, de células, ¿no?, de la granulosa, ¿no? Estas son las capas de las células de la granulosa. Aquí está el ovocito, está la zona pelúcida, y todas estas células son foliculares que se han multiplicado, han proliferado
para formar en su conjunto las células de la granulosa, ¿no? Son células foliculares. Y por fuera tenemos a la teca, ¿no? A la teca folicular, ¿no? Ya sea, aparecen acá dos capas, ¿no? Posteriormente dos capas, una teca folicular interna y la otra es la teca folicular externa. Ahora, en este folículo en crecimiento, van a empezar, digamos, a aparecer pequeñas cavidades hacia el interior de estas células de la granulosa, ¿no? Y que están conteniendo, pues, o están llenos de líquido folicular. Acá, ¿ya? Forman espacios, ¿no? Y están llenos de líquido, ¿no? Entre las células de la granulosa. Luego estos espacios se van a ir fusionando y se van convirtiendo en unas cavidades mucho más amplias, ¿no? Cuando son bastante grandes, se denominan como antro folicular. Acá. El folículo ya alcanza, por ejemplo, cuando el folículo secundario, ¿no es cierto?, o en crecimiento, que avanza en su desarrollo, ¿no? Están alcanzando hasta 10 milímetros, digamos, de diámetro, ¿no? Por el aumento, digamos, del líquido folicular, ¿no? El aumento del líquido folicular desplaza, ¿dónde está? Acá tenemos, ¿no? Acá, por ejemplo, está desplazando, ¿no? Al ovocito, ¿no? En posiciones, digamos, excéntricas. Y estas, a su vez, siempre están rodeadas, ¿no? De algunas células foliculares, ¿no? Esta conexión hacia una de las paredes, digamos, del folículo, ¿no? Se denomina cúmulo uóforos o cúmulo prolífero. Esta de acá, ¿no? Ahora, de repente en otras imágenes la vamos a observar en mayor detalle. Aquí, por ejemplo, ¿no? La aparición de cavidades, la fusión de cavidades, y que estas a su vez contienen líquido folicular, desplazan al ovocito hacia un extremo, ¿no? Se ponen en posición, digamos, excéntrica a la cavidad folicular, y luego, ¿no? Como van ampliándose, digamos, y apareciendo cavidades con líquido folicular, van siendo desplazadas, ¿no? Más hacia la pared, pero siempre tienen un contenido de elementos celulares foliculares a su alrededor, ¿no? Y esta adherencia hacia la pared se llama, pues, cumulóforos, ¿no? O cúmulo prolífero, ¿ya? Toda la adherencia. Ahora aquí, la teca folicular, ¿no? Tiene dos capas, ¿no? La teca interna, que son las células productoras, digamos, de estrógeno, porque acá estas van a elaborar, digamos, una hormona, ¿no? Durante el proceso de desarrollo y crecimiento de los folículos. En cuanto aparece, digamos, la teca folicular y se divide en dos capas, ¿no? La teca interna va a ser productora, digamos, de estrógeno, va a tener actividad hormonal, ¿no? Productora de estrógeno. A su vez, a nivel de la membrana basal, ¿no? Existen, donde hay secreciones hormonales, siempre hay capilares a su alrededor. Y los capilares son los receptores, en todo caso, de las secreciones hormonales para que éstas sean vertidas directamente en sangre, ¿no? Y luego, por fuera, tenemos a la teca folicular externa, que es netamente fibrosa. ¿No puede ser mi comida, por favor? Ahora, cuando el folículo ha crecido enormemente y estamos entre la 10ª y el 14 días, digamos, del ciclo menstrual, este folículo alcanza, ¿no? Su madurez, un grado de madurez, y está ocupando, ¿no? Todo el espesor, digamos, de la región cortical del ovario, ¿ya? Y está visiblemente, ¿no? Proyectada, y se puede observar, digamos, una eminencia ovoidea, ¿no? En la superficie externa del ovario, ¿no?
en la superficie libre. ¿Ya? Aquí esto se denomina folículo de Graf cuando ya está totalmente, digamos, el antro folicular en semiluna, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y con una pequeña adherencia de cumulóforos o prolígero del ovocito hacia la pared folicular. Acá. Estamos viendo cómo en la zona que corresponde al cumulóforos aún, ¿no?, empiezan a aparecer, ¿no?, pequeñas cavidades, que va a hacer que este ovocito, ¿no?, vaya flotando, digamos, hacia el interior de la cavidad, ¿no?, inmersas en este líquido folicular. ¿Ah? A esta zona se le conoce como corona radiada. Estos restos, digamos, de células foliculares adheridas, que son, digamos, resultantes del cúmulo óforos, ¿no?, pero que han quedado totalmente adheridas al ovocito y que al desprenderse de la pared folicular han quedado flotando. Siempre el ovocito con un grupo de células, digamos, foliculares. A estas células foliculares se le conoce como corona radiada. ¿Ya? Corona radiada. Cuando la estructura, digamos, del folículo, en este caso que es de Graf, y el ovocito ya se encuentra flotando en medio del líquido folicular, está a punto, digamos, de estallar y ser liberado hacia el exterior, hacia la región infundibular, ¿no?, de la trompa uterina. Imágenes microscópicas. Hemos estado viendo esquemas, pero ahora vamos a ver la imagen microscópica, ¿no? Corona, este es el ovocito, corona radiada, ¿no? Está por desprenderse, eso de acá es el antro, con el líquido folicular, y acá, ¿no?, hay pequeñas cavidades que se van a fusionar con el antro, ¿no?, y se van a liberar, digamos, de la pared del folículo, ¿no?, de la pared del folículo, y van a quedar flotando, ¿no?, hacia el interior de esta cavidad, digamos, cavidad del antro folicular, que es una cavidad inmensa y que está lleno de líquido folicular. Aquí también, ¿no?, se ve que hay un pequeño, ya está bastante delgadito, ¿no?, la conexión del ovocito, ¿no?, con la pared del folículo. Ya. Entonces estamos ahora a punto, a ver, vamos a ir retrocediendo, a punto, ¿no?, de producir la ovulación, la liberación del óvulo, ¿no?, hacia, ¿no?, por fuera, digamos, del ovario, ¿no? Vamos a ver, ¿en qué consiste ahora la ovulación? La ruptura, dice, del folículo, ¿ya?, con la consecuente, digamos, liberación, acá tenemos la ruptura del folículo, con la consecuente liberación, ¿no?, del óvulo, ¿ah?, que ocurre a intervalos, digamos, de aproximadamente 28 días del ciclo. Es decir, a los 14 días, más o menos entre 10 y 14 días del ciclo de 28, se produce, digamos, la ovulación, la liberación, ¿no?, el rompimiento, digamos, o la ruptura, ¿no?, del folículo de Graf y la liberación del ovocito, ¿ya?, la liberación del óvulo. Cada 28 días. Y dentro de las 28 días, pues es o sea, el día 14, del día 10 al día 14 de este ciclo, digamos, típico de 28 días. Ahí se produce la ovulación. Acá. Antes de la ovulación, el óvulo, con su corona radiada, mira, acá ves, están observando lo que yo les decía anteriormente, ¿no?, de que ya está flotando,
¿no? En el líquido folicular, ¿no? Está dentro del anto, está libre acá, flotando el ovocito, ¿ya? Solamente con su corona radiada. ¿Mm? Ya no tiene adherencia, ¿no? Con las paredes del folículo. Y de esta forma se libera, digamos, y sale del ovario, ¿no? Es decir, se rompe el epitelio ovárico, ¿no? Y se libera el ovocito. Acá. Ahí tenemos el folículo, ¿no? El folículo de Graf, ¿no? Que está ocupando casi toda la corteza. Por la presión del líquido folicular, ¿no? Aumenta de volumen por la mayor producción, digamos, del líquido, ¿no? O debido, digamos, a la progesterona, que esa es la hormona, por la influencia hormonal, hay mayor producción, ¿no? Y luego es proyectado, digamos, hacia el epitelio ovárico, formando lo que se denomina un pequeño cono o proyección externa muy puntual, que se denomina estigma, ¿no? O un pequeño cono o estigma acá. Y es en este punto, ¿no? Que se fractura, se rompe, ¿no? El cono y el óvulo junto con su corona radiada, ¿no? Sale, ¿no? A la cavidad peritoneal, ¿no? Y luego es captada inmediatamente por estas fimbrias, ¿no? O son estructuras digitiformes, ¿no? De la trompa uterina, de la zona que corresponde al infundíbulo de la trompa, y va captada acá. Y ingresa, digamos, a la estructura tubular. Es decir, al conducto de la trompa, ¿ya? Ingresa ahí, ¿no? Ahora ingresa para que pueda ocurrir esta ovulación, para que pueda ocurrir la fecundación o simplemente la degeneración, digamos, del óvulo. Ahora, el óvulo dentro de la trompa pues se va a mantener en condiciones fértiles, más o menos 24 horas aproximadamente, ¿no? Y después de ese tiempo, el óvulo ya tiene, digamos, pierde la capacidad, digamos, de fertilización, después de las 24. Estos esquemas son bastante expresivos, por eso es que ustedes lo que tienen que hacer es siempre ir viendo imágenes, viendo cómo, digamos, el ovocito es liberado, después cómo se encuentra el ovocito, cuáles son sus características, es decir, ¿no? Viendo imágenes es que se aprende el curso, ¿no? Viendo imágenes, no aprendes un determinado tema, ¿ah? Es importante la observación de imágenes. Nunca estudien solamente texto y aprendan de manera memorística. Eso no sirve. Se van a olvidar y luego, pues, el olvido les traiciona en plenas evaluaciones y salen mal, ¿no? La cosa es estudiar siempre el texto con la imagen. Y lo que dice el texto tiene que decirte la imagen, ¿no? Entonces, de esa forma, siempre, digamos, uh, digamos el conocimiento queda bastante registrado, digamos, en la memoria y no se van a olvidar. Ahí tenemos. Ahora, el óvulo viajando por la tuba, ¿no? Es decir, por el conducto de la trompa, hasta una zona que corresponde a la ampolla, que es la zona más amplia, digamos, de la trompa uterina. ¿Cuánto demora? Es a 5 días, ¿no? De llegar a ese sitio, ¿ya? Y después de eso, ya corre hasta, digamos, la cavidad uterina, ¿ya? Después de que el óvulo se haya fecundado, acá tenemos, ¿no? El ovocito llega acá, se fecunda, solamente son 24 horas, se fecunda y empieza a viajar. Fecundado, ¿no? Empieza a viajar y va modificándose ya al huevo cigota, ¿no? Va modificándose, ¿no? En sus estructuras hasta convertirse en un blastocisto, ¿no? Y llega a la pared, digamos, lateral y superior del útero para lograr su implantación.
En este tiempo, digamos, el huevo se ha transformado, dice, en un blastocisto, ¿cierto? Y va a continuar ya con la formación, digamos, de la placenta, con unas células que se llaman trofoblasto, que empieza a formarse la placenta. Entonces, son solamente algunas pinceladas, digamos, de conocimiento, ¿no? Para que ustedes puedan, digamos, ya, porque la implantación es un tema aparte, ¿no? La gametogenia y la fecundación, un tema aparte, ¿no? Acá solamente les estoy explicando cómo es que el óvulo liberado va a ir corriendo por los diferentes. Y les voy dando algunas pinceladitas, un avance, ¿no? De cómo es que los elementos celulares se van modificando. Ahora, por otro lado, ¿no? Vamos a ver ahora al endometrio. El endometrio, digamos, se continúa preparando, ¿no? Para recibir al huevo o al óvulo fecundado y seguir, digamos, con el proceso de la implantación. En este momento el endometrio, ¿cómo se encuentra? Bajo la influencia ya del cuerpo amarillo, ¿no? Primero el endometrio se encontraba bajo la influencia, digamos, del estrógeno, por ejemplo, ¿no? Del estrógeno de la célula o de los folículos ováricos, ¿no? De la teca, las células de la teca interna que producían estrógeno, ahí ya está actuando sobre el endometrio, ¿no? Cuando ya se libera, digamos, el ovocito, ¿no? Se libera del folículo de Graf, ¿no? Ya, por un lado, el ovocito va pues en camino a la fecundación, pero por otro lado, ¿qué pasa con el folículo residual? Las células residuales del folículo se transforman en una estructura denominada cuerpo amarillo o cuerpo albicans, ¿no? Cuerpo amarillo, ¿ya? El cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, perdón, cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el cuerpo amarillo? También igual, el cuerpo amarillo, ¿no? Con las células, digamos, residuales, ¿no? Foliculares, especialmente con las células de la granulosa, empiezan a elaborar progesterona, y la progesterona es la que va a actuar, digamos, sobre el endometrio, haciendo que el endometrio se vuelva secretor. O sea, tus glándulas, ¿no? Secretoras hacen que el endometrio sea como un caldo, digamos, de nutrientes, lleno de nutrientes, para que, y además bastante edematizado, ¿no? De tal forma, ¿no? Que el óvulo fecundado, ¿no? Se implante con una facilidad única. Las células del trofoblasto ingresen fácilmente hacia el interior, perforando, digamos, ¿no? El endometrio secretor, ¿no? Y proliferando a su vez, para formar, digamos, a la placenta. Ahí tenemos al cuerpo amarillo, ¿no? Acá sale el ovocito, ¿no? Y luego queda esto de aquí, que sería el folículo residual. Aquí están todas las células de la granulosa, ¿no? Entonces esto aquí empieza, digamos, a formarse el cuerpo amarillo. Ahora, entre las células foliculares y el tejido conectivo, ¿no? Entre las células foliculares, está mejor. Entre las células foliculares y la membrana, digamos, basal que separaba la teca interna, ¿no es cierto?, con las células foliculares, se empieza a disolver, ¿no? Permitiendo el paso, ¿no? De los vasos fenestrados, ¿no? Que transportan, digamos, el estrógeno, ¿ya? De las células, ¿no? De la teca interna, invaden estos espacios que existentes entre las células foliculares, ¿no? O de la granulosa.
¿no? Ahí van invadiendo juntamente con los elementos celulares de la teca, ¿no? Y así es como se va formando este cuerpo amarillo. Las células granulosas, las células Moleculares. Foliculares de la granulosa empiezan a aumentar incluso hasta de tamaño, ¿no? De tamaño, y todas sus organelas y su estructura, su ultraestructura, ¿no? Empieza a desarrollarse para la producción, digamos, de progesterona. Acá la célula folicular se agranda, ¿ah? Y experimenta una diferenciación citológica, ¿no? En células productoras de hormona, ¿no? La progesterona, ¿no? Llamada ahora a estas células, ¿no? En cuanto producen progesterona, se denominan células de la granulosa luteínica. Células, ¿no? De la granulosa luteínica. Ahora, mientras que las células de la teca interna, ¿no? Continúan, digamos, secretando estrógenos, ¿no? Va ingresando pues a los folículos, ¿no? Y está entre las células, digamos, de la granulosa luteínica, están invadiendo, ¿no? Y empiezan a producir estas células, ¿no? Que se denominan también las células de la teca luteínicas, ¿no? Entonces, primero son las células de la granulosa luteínicas y después las células de la teca luteínica, ¿no? Que están elaborando, ¿no? Estrógenos. O sea, el cuerpo amarillo, ¿no? Sintetiza, digamos, o produce progesterona y va produciendo también estrógenos en poca cantidad, ¿no? Acá. Vamos viendo ahora en otros cortes a mayor aumento, ¿no? Las células de la granulosa luteínica, que son estas grandes, con núcleo de cromatina laxa, y estas células pequeñitas del núcleo redondo y bien teñido, que serían las de la tecoluteína, ¿ya? De la tecoluteína. Granulosas luteínicas y células de la tecoluteína. Ahora, si no hay fecundación, ¿qué sucede con el cuerpo amarillo? Solo funciona durante 10 a 12 días y luego entra en degeneración. Pero si hay fecundación, ¿no es cierto? Si hay fecundación, las células del cuerpo amarillo aumentan de tamaño, como les decía, permanecen en funciones hasta 10 o 12 semanas, ¿no? Hasta que la placenta entre en funciones. Una vez que la placenta empieza a elaborar, digamos, esa progesterona, ¿no? Entonces ya el cuerpo amarillo, ¿no? Es invadido por un tejido conectivo fibroso y se convierte, ¿no? En un cuerpo blanco, denominado también, que es como una pequeña cicatriz, denominado cuerpo albicans. ¿Ya? Cuando ya, ¿no? Aquí entra en degeneración, el cuerpo albicans. Es una estructura amorfa, ¿no? Cicatricial, ¿no? El cuerpo albicans. Ahora acá. De las 400.000 folículos, digamos, que existen en el momento del nacimiento, la mayoría entra en degeneración, ¿no es cierto? Se degenera con el tiempo, ¿no? Varios folículos maduran, ¿no? Durante, digamos, cada ciclo, pero generalmente uno alcanza, digamos, la ovulación, ¿ya? ¿No? Las demás degeneran, ¿no? O desarrollan también atresia. Por ejemplo, ahora, ¿cuál es la diferencia entre degeneración y atresia? Degeneración es una estructura, ¿no? Que luego presenta pues una sustancia, digamos, amorfa, estructural acá, ¿no? Sin forma, etcétera, que ha entrado en un proceso de degeneración. Pero cuando es atrésico, quiere decir que
como que se paraliza, digamos, su desarrollo, ¿no? Y queda truncado, ¿no? Y a eso se denomina atresia, ¿no? Es decir, que no llegan a madurar completamente. ¿Ya? O se quedan así, o simplemente entran en degeneración, ¿no? Por eso dice que ¿no? degeneran o desarrollan atresia durante las etapas de maduración. ¿Ya? Aquí esta imagen es bien bastante clara, ¿no? Esto de acá es una atresia, y esto de acá que están con unas manchas rosadas, ¿no? La parte central, eso se llama degeneración. La tromputerina. Bueno, esas son las cuestiones anatómicas, yo creo que las tenemos que ir dejando pasar, ¿no? Sin embargo, lo más importante es decir que hacia el interior, digamos, del conducto en cortes transversales, vamos a ver cómo existen tres segmentos, digamos, de la tromputerina, ¿no? Y que se van conociendo como, por ejemplo, la más externa, la que está en relación con el ovario, que es el infundíbulo, ¿no? La zona de la ampolla, que corresponde a la zona, digamos, de fecundación, la zona del istmo, que es la zona más estrecha y que está adyacente, digamos, al útero, y la zona intramural, que es la porción, digamos, de tromputerina que está en el espesor, digamos, de la pared del útero, ahí está, ¿no? Esas son, ¿no? Las principales partes, digamos, de esta tromputerina. ¿Ah? Y lo más importante para efectos de la práctica, ahora es importante, bueno, saber pues que el infundíbulo es que es la estructura, digamos, de la trompa que tiene fimbrias o estructuras digitiformes, que es la que va a captar, en todo caso, al óvulo, digamos, recientemente liberado y que lo ingresa, digamos, hacia el conducto de la trompa, ¿no? Sería la zona del infundíbulo. Y la zona de la ampolla prácticamente es el lugar donde se produce la fecundación. La zona del istmo es una zona bastante, digamos, estrecha, y la porción intramural es la que va a atravesar, pero que no tiene mayor relevancia. Ahora, bueno, las características internas, ¿no? Es así, ¿no? Vamos a ver cómo la tromputerina está revestido interiormente, ¿no? Por una mucosa, ¿no? Y luego, por fuera, tapizado, digamos, por una capa de músculo, y más por fuera está pues la serosa, que es un tejido conectivo laxo, ¿no? Vamos a ver cómo la mucosa, esta estructura, es bastante, digamos, laberíntica, ¿no? Existe una serie de proyecciones y ramificaciones, ¿no? De esta mucosa, filamentosas todas ellas, y digamos, el conducto no son estos espacios blancos que están entre esas proyecciones, ¿no? Es bastante laberíntica, ¿no? Entonces, son las características, digamos, de la mucosa de la tromputerina. Ahora, vayamos ahora a una porción, digamos, del segmento. Tenemos, por ejemplo, acá, ¿no? Acá tenemos una porción, digamos, una proyección, y vemos a mayor aumento que es constituido por células cilíndricas, ¿no? Algunas son claras, ¿no? Y otras oscuras. Las claras son las secretoras, ¿no? Secretoras, van a segregar mucus acá, hacia el interior, que es la que va a proteger y conducir en todo caso al óvulo, ¿no? Hasta la zona, digamos, de la ampolla, o llevar desde la cavidad uterina, ¿no? Digamos, al esperma, ¿no? Que corre, digamos, en dirección opuesta, ¿no? Y luego tenemos las células cilíndricas oscuras, que son las que tienen cilios, ¿no? Son las que tienen cilios. Estas estructuras, la de los cilios, ¿no? Estas células cilíndricas, digamos, son las propias, digamos, de la tromputerina, ¿no? Son células que tienen una influencia también hormonal, que en la época, digamos, de la ovulación aumenta, digamos, las células
digamos, cilíndricas ciliadas, aumenta, y durante la menstruación desaparecen estas células, ¿no? ¿No? Aquí tenemos, ¿no? Algunos cilios, zonas, por ejemplo, donde desaparece, ¿no? ¿No? Durante, digamos, la menstruación, puede desaparecer, vistos a la microscopía electrónica de barrido, ¿no? Ven cómo son los cilios. Aquí parecen, digamos, la superficie de un cepillo, digamos, de dientes, ¿no? Bastante grande, ¿no? Sin embargo, esta es una observación electrónica. Acá, ¿no? Lo que le decía, ¿no? Esta de aquí, con cilios bastante, digamos, abundantes. Y acá, con cilios que están totalmente disminuidos, en algunas zonas ni existen, ¿no? Que es por influencia hormonal. En la ovulación dice que hay muchos cilios y en la menstruación hay pocas, ¿no? Ya, y aquí el músculo, ¿no? La capa muscular es un tejido muscular liso, ¿no? Consta de varias capas. Hay una circular interna y una longitudinal externa. Longitudinal externa están cortados transversalmente y la circular interna es la que te puede visualizar claramente la longitud de las fibras musculares. En cambio, los otros, la longitudinal externa, están cortadas transversalmente. Función, digamos, de la estructura muscular son sus contracciones que van a favorecer el movimiento, digamos, del huevo cigota, ¿no? Hacia camino al útero, ¿no? Acá. Ahora, la parte serosa, tenemos acá que está cubriendo a los músculos, digamos, a la longitudinal externa, por un lado, y por otro lado, el tejido conectivo laxo está revestida, digamos, por un epitelio plano que sería el mesotelio. Acá. ¿Ya? Epitelio cúbico simple, de origen mesodérmico, ¿no? Esto de acá es la serosa, y esto de acá son los músculos de parte de la longitudinal externa, y estas son de la circular interna. Mira, las fibras musculares están completas, en cambio acá están cortadas transversalmente, se ven como manojitos. Entonces esa es la serosa, tejido conectivo laxo. El útero, lo más importante podría decir que, bueno, es una pared bastante amplia, el útero está suspendido, digamos, en la cavidad peritoneal, ¿no? Con un tejido conectivo denso, ¿no? Que constituye el ligamento ancho, ¿no? Acá tenemos el ovario y este aquí es el mesoovario, ¿no? que es la parte del ovario que se adhiere a este ligamento ancho, ¿no? Y luego, la trompa que está aquí en corte longitudinal, etcétera. Ese sería el útero. El útero tiene una porción bastante amplia, ancha, ¿no? Que tiene mayores dimensiones, ¿no? Hasta de 7 centímetros, no tienen forma de pera, ¿no? Y la porción más angosta es la zona, ¿no? Digamos, del cuello, ¿no? Y la parte más amplia sería el cuerpo del útero, ¿no? Y así. La zona del cuello se denomina cervix, ¿no es cierto? La zona del cervix. Y lo más importante, digamos, de este útero para nosotros y para el tema, digamos, de la reproducción sería el endometrio, ¿no? ¿No? Entonces, pero tiene un miometrio y tiene un perimetrio. Ya, el perimetrio, tejido conectivo, constituido por la serosa, ¿no? Ya, el miometrio, músculo liso. Lo más importante es identificar la zona, digamos, donde atraviesan los vasos, ¿no? Los vasos rectos, ¿no? Es abundante, la zona vascular, en todo caso, del músculo del útero, ¿no? Ahora, y es sumamente vascularizado. Un trauma a este nivel, pues el sangrado es bastante profuso, ¿no? El endometrio es la capa interna, que es la más delgada, ¿no? Capa interna que corresponde a la mucosa del endometrio.
¿no? Y que reviste pues la cavidad uterina. Digamos, esta parte, esta capa, ¿no? Es la más importante para efectos de nuestro tema. El endometrio consta de un epitelio cilíndrico simple, acá, cilíndrico simple, que presenta invaginaciones hacia, digamos, el estroma del órgano, del endometrio, que es un tejido conectivo laxo, celular, bastante, digamos, abundante. Por eso dicen estroma de la capa endometrial. Y estas son las células cilíndricas que están revistiendo y formando ángulo. Ahora, algunas en los cortes transversales pueden aparecer como estructuras anulares, o sea, en forma de anillo, ¿no? Y que son las glándulas endometriales. Algunas glándulas endometriales pueden entrar incluso hasta por entre los músculos, el músculo liso, o sea, del miometrio, hasta por acá, ¿no? ¿No? Generalmente hay una zona, digamos, del endometrio que se considera como basal, que es la que está en relación directa con el miometrio, y la otra donde están mayormente todas las glándulas, que sería el endometrio funcional, ¿no? El funcional. Ah, el funcional. ¿En qué consiste ahora el estrato funcional? El estrato funcional estaría representada por estas glándulas endometriales que en la etapa secretora, ¿no? Secretora tiene estas irregularidades que parecen, digamos, un epitelio endometrial acerruchado, ¿no? O en tirabuzón, ¿no? Con cavidades bastante amplias. Sus conductos son bastante amplios, dilatados, edematizados, ¿no? Ese sería el endometrio funcional. En cambio, el endometrio, digamos, basal, que sería, o estrato basal, es este segmento pequeñito, donde las glándulas son rectas, ¿no? Son poco numerosas, pero rectas, ¿no? Y no tiene influencia hormonal, ¿no? ¿Ya? Y donde corren también algunos vasos, ¿no? Etcétera. Estas no están liberadas, digamos, no están afectas a los ciclos menstruales, ¿no? Solamente el funcional es la que está afecta al ciclo menstrual. La basal, no. Acá, ahora el endometrio. Desde la pubertad, digamos, hasta la menopausia, o sea, pubertad hasta la menopausia, experimentan cambios cíclicos, ¿no? Relacionados estrechamente con la maduración, digamos, y crecimiento de los folículos ováricos, ¿no? Con la ovulación y con la formación del cuerpo amarillo. Esto, ¿ya? Estos cambios preparan al útero para la implantación. Mire, fíjense, ¿no? A este nivel, ¿no? Tenemos aquí los folículos ováricos en crecimiento, acá en desarrollo, y tenemos acá, ¿no? El endometrio proliferativo. Está creciendo con conductos rectos. Están siendo influenciados por el estrógeno. Ahora, a partir, digamos, de el folículo de Graf, ¿no? Por acá, ¿no? Y la liberación, digamos, del folículo, ¿no? El endometrio es de tipo, digamos, secretor, ¿no? La influencia está directamente influenciada por, ¿no? El cuerpo amarillo, acá, ¿ya? Con la liberación de progesterona, ¿ya? Que ahí se prepara para la implantación. Suponiendo que este óvulo, ¿no? En una etapa, digamos, de 24 horas, más o menos, no pueda ser fecundado en la zona de la ampolla, ¿no? Ahí. Ahora acá. En el endometrio, ahora, si la implantación ocurre en el endometrio, continúa desarrollándose, ¿no? El endometrio continúa desarrollándose, ¿no? Aquí tenemos las células cilíndricas del endometrio, el blastocisto, acá, ¿no?
las células del trofoblasto empiezan a infiltrarse, digamos, en el endometrio, ¿verdad? ¿No? Y luego ya empieza a formar la placenta, ¿ya? Formando estas células, ya ustedes lo van a ir conociendo, son las células derivadas del trofoblasto. ¿Ya? Luego acá en el endometrio, si no se produce la implantación acá, ¿no? Del huevo cigota, en el endometrio, digamos, se desprende y ocurre la menstruación, ¿ya? Cuando cesa el flujo menstrual, el endometrio nuevamente entra en el ciclo, digamos, de regeneración y empieza el nuevo ciclo. Empieza nuevamente a proliferar y empieza nuevamente a ser influenciada por, digamos, los estrógenos liberados, ¿no? Por las células, digamos, de la teca, ¿no? De los folículos ováricos. Aquí. En la fase menstrual, ¿no? Que son más o menos entre 3 a 5 días, ¿no? Luego se produce la regeneración, ¿no? Después de este periodo de tiempo, ¿no? La regeneración, ¿no? Entonces tenemos acá, ¿no? La fase, digamos, proliferativa, influenciada por el estrógeno, ¿no? Y por estas células en desarrollo de los folículos, y luego la fase secretora, ¿no? Influenciada por el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, ¿no? Y se produce el ciclo menstrual cuando no hay, pues, embarazo, ¿no? Cuando no hay fecundación. El león risueño. ¿No? Y aquí vamos a ver cómo es la fase proliferativa, ¿no? Por ejemplo, se origina, dice, la fase proliferativa acá, influenciada, empieza con una delgada capa, digamos, del endometrio basal, del estrato basal, ¿no? La proliferación empieza por ahí, ¿no? Aumenta, que tiene más o menos un espesor de 0,5 milímetros, ¿no? Y por la influencia, y quedan, dice, después de la menstruación, las células epiteliales de las células basales no se multiplican, y del mismo modo, ¿no? La proliferación de sus arterias espiraladas, ¿no? Bueno, espiraladas, y luego aumentan, digamos, comienzan las glándulas, ¿no? A proliferar, y tienen la forma recta, todas son rectas acá, ¿no? Hasta la liberación, en todo caso, más o menos, que corresponde a entre los 10 y 14 días, ¿no? Donde hay ya la ovulación. Hasta ahí tenemos la fase secretora, ¿ya? O proliferativa. La fase, mejor dicho, proliferativa, o la fase estrogénica, ¿no? O fase proliferativa, ¿ya? Donde el endometrio aumenta de 0,5 a hasta 2, o digamos 5, de 2 a 3 milímetros, ¿no? De espesor, ¿no? Y en la fase proliferativa, ven acá, las glándulas rectas, ¿no? Los conductos, la luz de las glándulas estrechas, ¿no? El estroma glandular bastante amplio, o sea, hay una separación, ¿no? Entre, por medio de ese tejido endometrial, entre las glándulas. Ahí, ¿no? Está bastante separado, están a distancia. Acá. En la fase secretora, ¿no? Que se produce 1 o 2 días después de la ovulación, 1 o 2 días después de la ovulación, ¿no? Hasta los 26 días del ciclo, ¿no? El endometrio se hipertrofia, las glándulas se vuelven acerruchadas, ¿no? El estroma, digamos, endometrial, perdón, el estroma endometrial, aquí, aumenta, las glándulas están bastante, digamos, estrechas, ¿no? ¿Ya? Y los conductos amplios, ¿no? Que sería la fase secretora,
y que alcanza acá más o menos un grosor de 4 a 5 milímetros de grosor, ¿no? Por la influencia, ¿no? de este cuerpo amarillo, ¿no? O la influencia de la progesterona. Ahí tenemos en la fase secretora, ¿no? Imágenes microscópicas, ¿no? Fíjense, las glándulas endometriales tienen la forma de un serrucho, así, ¿no? Es bastante abundante, casi estroma no existe entre ellos, las glándulas están pegadas unas a otras, ¿no? Es la fase, digamos, y las luces bastante amplias, ¿no? Esta es la imagen. Estos espacios claros corresponden a secreciones de glucógeno. El glucógeno es la sustancia, digamos, nutricional de excelencia para para el ovocito o para el óvulo en fecundación, ¿ya? Y en el ciclo premenstrual lo que va a ocurrir es por la disminución, digamos, de progesterona, ¿no? Por involución, en todo caso, del cuerpo amarillo, se produce una constricción de las arterias espirales, y se contraen, y luego se falta, digamos, ya no pasa pues la sangre, lo que queda es más bien una sangre estancada, ¿no? En los capilares, ¿no? Vasculares que se encuentran en la parte funcional, y luego se desprende, ¿no? Se desprende porque se isquemiza esta zona del endometrio, ¿no? Para luego retraerse y perder agua, y luego se desprende, ¿no? Y así se produce, digamos, ¿no? el desprendimiento y luego la menstruación. O sea, la menstruación significa, ¿no? Significa en esta etapa que es una coloración bastante intensa, ¿ya? Acá, bastante, digamos, intensa, debido a que el estroma se reduce y las glándulas están bastante, digamos, estrechas, que duran solamente entre 1 y 2 días. Este es el endometrio proliferativo, el endometrio secretor o progestacional. Este es el endometrio estrogénico, progestacional, y aquí, ¿no? Donde se produce la menstruación y hay liberación, digamos, de estructuras endometriales de la zona funcional. Ahora, ¿cómo ocurre el ciclo menstrual? Dice que debido a la contracción, ¿no? prolongada de estas arterias espiriladas, ¿no? Las paredes, o sea, de los capilares y en general el tejido se isquemiza, ¿no? Para romper y empezar con el flujo endometrial, ¿no? Y son eliminados a través, ¿no? Acá. Todo esto de acá hay un desprendimiento, hay sangre que fluye y todo esto es liberado, ¿no? Hacia la región, digamos, del conducto vaginal, ¿no? Esto es en un lapso más o menos de 4 a 5 días, ¿no? El estrato funcional del endometrio se ha perdido y la causa, digamos, de la constricción vascular es la influencia, o sea, hormonal. Hay déficit en la producción de progesterona que provoca la involución del cuerpo amarillo, ¿no? Déficit de producción, ¿no? de progesterona provocada por la involución, ¿no? del cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. A ver, es bueno comprender cómo la circulación sanguínea, por ejemplo, acá tenemos, a ver, para comprender, digamos, el mecanismo, ¿no? Tenemos las arterias uterinas que están circulando por la capa, digamos, de músculo del útero, ¿no es cierto? Donde corren, pues, las arterias arqueadas, ¿no? La arteria uterina acá, luego en la zona, digamos, vascular, de músculo vascular, están, ¿no? las arterias, ¿no? arqueadas. De las arterias arqueadas se producen varias ramas radiales que van ingresando hasta el estrato
digamos, basal del endometrio, y luego ingresan, digamos, con las arterias, pasan a más o menos a cierta distancia, con las arterias espiriladas, esas que parecen, ¿no? Helicoidales, espiriladas, ¿no? Y luego se transforman, ¿no? En arteriolas, ¿no? Disminuye su calibre y en algunas zonas se hacen bastante, digamos, amplias, ¿no? Como una especie de lagunas, acá, donde, ¿no? Se almacena, digamos, la sangre, ¿no? Ahora, la constricción por falta, digamos, por involución del cuerpo amarillo, se produce a este nivel, ¿no? A este nivel, porque esta es la parte, digamos, del endometrio basal que no está comprometido, se produce a este nivel y luego, ¿no? La sangre acumulada, o sea, se isquemiza todo, pero la sangre acumulada se vuelve ligeramente negruzca por falta de oxigenación y luego se produce pues la fractura, digamos, del endometrio y la caída, ¿no? ¿Ya? Así ocurre, digamos, el desprendimiento, digamos, de la porción funcional, ¿no? del endometrio, ¿no? Y la parte basal no tiene influencias hormonales, donde tiene influencias hormonales es a nivel, ¿no? De la parte, digamos, funcional, a este nivel. Los órganos reproductores, digamos, previos a la pubertad, digamos, hay un poco de desarrollo, ¿no? Hay poco desarrollo. Generalmente los órganos sexuales, digamos, desarrollan en la medida que el cuerpo también desarrolla, pero a excepción del ovario, ¿no? Que sí tiene, digamos, un desarrollo bastante, o sea, que empieza o avanza desde la base embrionaria, ¿no? Y luego crecen y luego se desarrollan, ¿no es cierto? Y en la pubertad, ¿no? ¿No? En la pubertad, ¿no? Ya se presentan estadios, ¿no? Hay un estadio de maduración sexual, donde se produce, digamos, la ovulación y la menarquia. La ovulación y la menarquia son dos procesos fisiológicos simultáneos, ¿no? Donde la menarquia es la primera, digamos, menstruación, ¿cierto? En la primera menstruación. Y en esa etapa, la adolescente, ¿no? ¿no? Al adolescente pasa a ser, digamos, una mujer fértil, capaz, digamos, de producir fecundación y embarazo, ¿no? Subsiguiente, ¿no? Luego, luego esto va a durar hasta más o menos la menopausia, que equivalen a, digamos, los 50 años, ¿no? Y luego termina, digamos, con el climaterio, donde se corta, digamos, la menstruación, y existen otros procesos, digamos, fisiológicos consiguientes a este proceso, ¿no? Y después de varios años, ¿no? Y es lenta, digamos, la atrofia de los órganos sexuales, ¿no? Varios años. ¿No? Ahora, un poquito como la fisiología de ovario, sería cosa más o menos de hacer una recapitulación. Vemos que tenemos dos hormonas importantes, ¿no? A nivel de la hipófisis, que sería la FSH, ¿no? Y la LH, o sea, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, son dos hormonas, ¿no? Que están pues liberadas por la hipófisis o por la glándula pituitaria. Y que tiene influencia sobre, digamos, el ovario. Ahora, la FSH influye sobre el desarrollo y crecimiento, ¿no? De los folículos ováricos, ¿no? Y luego la LH, ¿no? Culmina con la fase final de este crecimiento, o sea, con la aparición, ¿no? De las lagunas, del antro folicular y del líquido folicular, ¿no? Con la aparición, ¿no? Y luego, ¿no? Se intensifica la producción o la influencia hormonal cuando se libera, digamos, el ovocito,
¿no? Y empieza a formarse, ¿no? El cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, ¿no? ¿Ya? En la primera fase, ¿no? Al influenciar con, ¿no? La folícula estimulante, al influenciar con el crecimiento de los folículos, cuando ya estamos en una etapa de crecimiento y la teca folicular, ¿no? Empieza a producir, o sea, se diferencia en teca folicular interna y empieza a producir estrógenos, ¿no? Estrógenos. Estas células de la teca folicular segregan durante todo el ciclo, digamos, de los 28 días del ciclo, ¿no? Hay una mayor producción en el momento más bien de la ovulación. ¿Ya? En cambio, la progesterona, que son elaboradas por las células granulosas luténicas del cuerpo lúteo, acá, influye en los cambios, digamos, de las glándulas y del estroma endometrial, ¿no? De las glándulas endometriales, del estroma endometrial, etc. Esta hormona, ¿no? Hace que el endometrio no se prepare para el embarazo, para la fecundación. ¿No? Hay una correlación ahora entre, digamos, la menstruación y la ovulación, ¿no? Tenemos la ovulación, por ejemplo, va por acá. Estas imágenes son bastante importantes. Tenemos el ovario, la ovulación está a este nivel, ¿no? Y la menstruación por este nivel. Después, ¿no? De la, digamos, de la fase secretora, ¿no? Aquí tenemos la fase secretora, pero acá la secretora estaría acá. Pero aquí ya se edematiza, ¿no? Y se hace bastante serruchada la fase final de la secreción, de la fase secretora, que se considera como una fase premenstrual, ¿no? Para la producción, digamos, de la menstruación. Entonces hay una correlación, ¿no? Entre las hormonas, entre el estrógeno con la fase proliferativa, ¿no? Del endometrio, ¿no? El estrógeno y la progesterona, a su vez, con la fase secretora del endometrio, ¿no? Y cuando bajan los niveles de estas hormonas, sobre todo la progesterona, ¿no? Se contrae el endometrio, ya no está tan, digamos, secretor, ¿ya? Y esta zona edematizada no cambia incluso de coloración, ¿no? Debido a la falta de producción de la hormona y por lo tanto, ¿no? De circulación sanguínea aquí, ¿no? Las arterias espiriladas se contraen y ya no dejan pasar, y la sangre acumulada a este nivel no pierde oxígeno y se vuelve negruzca. Por eso que la menstruación no tiene sus características especiales en cuanto a color y en cuanto a, digamos, a olor también, ¿no? Ya, y el resto, bueno, pues el cuello uterino es una porción estrecha. Vamos a ver a este nivel cómo es el cuello uterino. Vemos que el epitelio cilíndrico, ¿no? Va a continuar a nivel del cuello y luego sale hacia afuera y se continúa con un epitelio poliestratificado, ¿no? Que corresponde, digamos, al inicio de la pared vaginal, a ese nivel, y entonces en este punto se considera, digamos, un punto de transición entre lo que se denomina endocervix hacia el interior de la cavidad uterina y exocervix hacia por fuera, digamos, del cuello, digamos, de la zona del útero, ¿no? Esta zona de transición, ¿ya? O sea, por fuera del exocervix es por fuera de esta zona de transición y prácticamente está saliendo, digamos, de la cavidad uterina, y endocervix es la que va a ingresar hacia el cuello de la cavidad uterina, ¿no? Listo, acá mayores aumentos, vemos un epitelio bastante grueso, ¿ya? Y hacia el endocervix un epitelio delgado de una capa de células cilíndricas.
¿no? Y acá, igual, todos obtenidos con hematoxina y eosina. La obstrucción, digamos, de algunas glándulas endometriales y están obstruidas por la proliferación de células, digamos, del endometrio, ¿no? De las glándulas endometriales, obstruyen, ¿no? La salida del mucus, ¿no? Hacia la cavidad, digamos, endometrial, hacia la cavidad uterina, y por lo tanto se forma, digamos, sustancias mucinosas, o sea, el mucus se acumula formando, digamos, unas estructuras redondas denominados huevos de Nabot, ¿no? O sea, son los huevos de Nabot. Son, o quistes de Nabot también les llaman. Listo, el resto del conducto vaginal, un epitelio, digamos, poliestratificado, escamoso no queratinizado. Eso solamente es un avance así, pero vamos a ir viendo, hay un capítulo especial sobre epitelios y ahí es donde enfatizaremos mejor, digamos, las diferentes tipos y variedades de epitelios. Muy bien, chicos. No sé si ustedes me han estado siguiendo, digamos, con la explicación, ¿no? Y espero que hayan tomado nota y entendido, ¿no? Para la práctica siguiente, del siguiente viernes. Si tienen alguna pregunta, me pueden hacer. ¿Aló? Ya, esta parte es la de, a ver, me dicen si están un poquito cansados. A ver, señorita María. Sí, doctor. A ver, voy a dejar de compartir un ratito. Señorita María Fernanda. Sí, doctor. Ya, dime, ¿están cansaditos o podemos terminar con eso de los reproductores masculinos para ya dejar que el día viernes el doctor Sotomayor
desarrolla ya la parte, digamos, de fecundación, ¿no? Gametogénesis y fecundación, ¿no? Según, digamos, él me dice que es un poquito también largo y que más bien él va a utilizar las 2 horas. Bueno, sería cuestión de consultar con mis compañeros. Algunos me están diciendo que están cansados, otros que continúen. Ya, ya, entonces, no sé, si quiere lo podemos hacer de repente para mañana a la misma hora, podría ser. Voy a someter a votación. A ver,
Doctor, hasta lo que va por ahora, 32 personas votan que mañana sea la clase a las 8 p.m. virtual Ya, y 22 que continúe hoy. ya, entonces para mañana será. Sí, Ya, ya, entonces nos quedamos para mañana. Ya, si tienen alguna pregunta, De mi parte todo claro, doctor. ya, muy bien. Doctor, Ya, una yo voy pregunta. a, perdón, voy a, eh, digamos, la separata del tema, lo voy a subir al Classroom para que ustedes lo tengan, ¿ya? ¿No? Para que lo puedan leer. Después se supone que hay un video que me lo van a mandar, ¿no? Va a estar seguramente grabado ahí en el Drive, ahí lo veremos. Muy bien, entonces dejaré de presentar. ¿Dónde está? Ya, muy bien chicos, entonces nos estamos viendo mañana a la misma hora. Ya, que pasen buena noche, nos vemos. hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Doctor, gracias. Chao, chao. Igualmente, Ok, doctor, gracias. Gracias, hasta doctor. luego. Gracias, doctor. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. ¿Será mi decisión? ¿Acaso todos tienen que votar? Después me están fundando.